Ya en esta oportunidad hablaremos sobre principalmente los convenios de Ginebra y la Convención de La Haya, principalmente el derecho internacional, pues humanitario contemporáneo tiene sus orígenes en estas dos fuentes principales, que es el derecho de Ginebra y una normativa distinta a proteger a las víctimas de la guerra y el derecho de La Haya, un conjunto de disposiciones que regulan la condición de las hostilidades. Hablaremos en primer lugar sobre los convenios de Ginebra, convenciones de Ginebra que constituyen una serie de normas internacionales para humanizar la guerra. El conjunto de los distintos convenios dan como resultado la normalización del derecho humanitario. La convención en el año de 1864 contiene propuestas humanitarias de Jean Henry Dunant, creador de la Cruz Roja. Están formadas por una serie de tratados internacionales firmados en Ginebra, Suiza, en el año de 1864 y 1949, con el propósito de minimizar los aspectos de la guerra sobre los soldados y civiles. Dos protocolos adicionales a la Convención del año de 1949 fueron aprobados en el año de 1977. Las convenciones de Ginebra han sido cuatro y podríamos mencionar que la primera convención de Ginebra fue en el año de 1864, que comprende el convenio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte que corren los militares heridos y los ejércitos en campaña en el año de 1864. La segunda convención de Ginebra en el año de 1906, que comprende el convenio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte de los militares heridos, enfermos o náufragos en las Fuerzas Armadas en el mar del año de 1906. La tercera convención de Ginebra aparece en el año 1929, que comprende convenio de Ginebra para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de los ejércitos en campaña, y el convenio de Ginebra relativo al trato de los prisioneros de guerra del 27 de junio de 1929. La cuarta convención de Ginebra de 1949, que comprende cuatro convenios aprobados por la conferencia diplomática destinada a elaborar convenios internacionales a proteger a las víctimas de la guerra del año 1949. Entró en vigor en el 21 de octubre de 1950 y contiene: primero, convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. Segundo, convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos eh, en las Fuerzas Armadas en el mar. Tercero, convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. Cuarto, convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra. Y pues el de la Haya, que es el conjunto de disposiciones que regula las condiciones de dichas hostilidades, por lo que podemos entender que estas dos convenciones que se realizaron con el fin es de poner orden a los diferentes problemas que en su momento atacaron a los diferentes países, y con ello proteger la vida humana como el de los estados organizados, por lo que es importante saber en primer lugar qué son estas organizaciones creadas, y uno de ellos es el origen de los convenios llamados de Ginebra, que hoy ya son universales. Ese convenio impulsó, como ya lo hemos dicho, la obra de la Cruz Roja en el mundo entero. Ha fomentado incluso el gran movimiento del derecho internacional tendente a reglamentar las hostilidades y finalmente a limitar y prohibir recurrir a la guerra. A diferencia de la Convención de La Haya, que la función principal es buscar los medios más efectivos para asegurar a todos los pueblos los beneficios de una paz real y definitiva, y sobre todo limitar el progresivo desarrollo de los armamentos existentes.
La Convención de Ginebra, como su nombre propio lo establece, que son convenios y dentro de ellos establecieron el respeto y la dignidad del ser humano. En ellos se estipula que las personas que no participan directamente en las hostilidades y las que están fuera del combate a causa de la enfermedad, herida y cautiverio o por cualquier otro motivo deben ser respetadas, protegidas contra los aspectos de la guerra y lo que sufren deben ser corregidas y atendidas sin distinción. En ciertos protocolos adicionales se extiende esta protección a todas personas afectadas por un conflicto armado. Además, se impone a las partes en conflicto y a los combatientes a abstenerse de atacar a la población civil y los bienes civiles y conducir sus operaciones militares de conformidad con las normas reconocidas y de la humanidad. Son la piedra angular del derecho internacional humanitario, es decir, el conjunto de normas jurídicas que regulan las normas en que se pueden librar los conflictos armados y que intentan limitar los aspectos de estos. También establece proteger especialmente a las personas que no participan en las hostilidades, tales como civiles, personas sanitarias, miembros de organizaciones humanitarias y a los que ya no pueden seguir participando en las hostilidades como los heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra. También establece que se debe tomar medidas para prevenir o poner fin a cualquier infracción de dichos instrumentos. Contienen normas estrictas en relación con las llamadas infracciones graves. Se debe buscar enjuiciar o extraditar a las autoridades infracciones graves, a los autores de las infracciones graves, sea cual sea su nacionalidad. Ahora, con la diferencia de la Convención de la Haya, que su función principal es resolver por medio de las sentencias las disputas que los someten los estados y emitir dictámenes y opiniones consultivas para dar respuesta a cualquier cuestión jurídica que le sea planteada por la Asamblea General o el Consejo de Seguridad por las agencias especializadas que hayan sido autorizadas por la Asamblea General de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, por lo que podemos concluir que en uno se establece el reglamento para cuidar la vida humana y por medio de los diferentes mecanismos que se tiene con respecto a la Convención de la Haya es más. Durante los últimos 20 años, las aspiraciones para una pacificación general se han afirmado, particularmente la conciencia de las naciones civilizadas. La Convención la conservación de la paz se ha planteado como el fin de la política internacional. En su nombre han celebrado los grandes estados alianzas poderosas y para garantizarlas mejor han aumentado sus fuerzas militares en proporciones. Todos estos esfuerzos bastaron para obtener los resultados beneficiosos de la aceptación pacificación y en consecuencia se concluye proponiendo que las representaciones de todos los países acreditadas en la Corte Imperial de Rusia la reunión de una conferencia que aborde la cuestión del desarme y sirva a modo de feliz augurio para un triunfo de la paz universal en el siglo venidero. Las bases de los convenios de Ginebra son el aspecto y la dignidad del ser humano y ellos se estipula que las personas que no participan directamente en las hostilidades y las que están fuera de combate a causa de la enfermedad, herida, cautiverio o por cualquier otro motivo deben ser respetados, protegidos contra los efectos de la guerra y lo que sufren deben ser recorridas, atendidas sin distinción. Los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales son la piedra angular del derecho internacional humanitario. El objetivo de la Haya es buscar los medios más efectivos para asegurar a todos los pueblos los beneficios de una paz real definitiva y sobre todo limitar el progresivo desarrollo de los armamentos existentes y los países que representaron están Alemania, Austria, Hungría, Bélgica, China, Dinamarca, España, los Estados Unidos, México, Francia, Inglaterra, Grecia, Italia, Japón, Luxemburgo, Montenegro, los Países Bajos, Persia, Portugal, Rumania, Rusia, Serbia, Siam, Suecia, Noruega, Suiza y Turquía y Bulgaria. En conclusión, podemos decir que estos datos de estas convenciones
nos sirven para entender la necesidad de utilizar estas nuevas convenciones para pacificar al mundo como lo estamos viviendo el día de hoy entre la guerra de Rusia y con la OTAN, ¿verdad? Entonces necesitamos entender esa parte eh, en Ucrania, ¿verdad? La guerra entre Rusia y Ucrania. Por lo tanto, ha sido la exposición. Gracias.